En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 18 de febrero de 2025. Cumbre de los máximos, no mandatarios, porque no han estado Trump y Putin todavía reunidos, pero sí de las máximas delegaciones que representan a ambos países. Por un lado, Marco Rubio representando a Estados Unidos y todo su equipo, y por el lado ruso, Lavrov, también con sus acompañantes, con sus asesores, con sus estrategas, en definitiva, pues con la plana mayor. ¿Para qué? Para intentar, de una vez por todas, que llegue la paz a Ucrania. Esto es deseable, sin duda. La cuestión es que son reuniones que se están manteniendo entre Estados Unidos y Rusia, en las que no está participando Ucrania. Claro, el acuerdo que pueden alcanzar Estados Unidos y Rusia, pues algo tendrá que decir al respecto Ucrania. Y quizá algunos dicen, bueno, y Europa también. Sí, efectivamente, Europa también. Pero es que Europa ni está ni se le espera. En esa reunión que ha mantenido el inicio de muchas en Arabia Saudí, que es donde se han citado, concretamente en Riad, pues bueno, Marco Rubio ha dicho que en algún momento Europa tendrá que participar de estas negociaciones, porque Rusia ya ha advertido que no le basta solo con que Ucrania no forme parte de la OTAN. También quedarse los territorios ocupados, por supuesto. Y que ni se le ocurra a Zelensky pedir que, bueno, esto que hemos ocupado nosotros, mostrábamos la semana pasada, el Kursk un poquito, no lo podemos quedar. Y han dicho los rusos que de eso nada. Claro, ahora mismo la negociación básicamente se está haciendo, como digo, a espaldas del país que ha sido invadido, que es Ucrania. Esto no tiene precedentes. Es decir, oye, pero ¿cómo va usted a negociar una paz en la que el agredido no forma parte? No solo eso, sino que es que además no va a ganar absolutamente nada. Claro, el mundo geopolítico no dice, bueno, cuando uno pierde una guerra, y esto es así, pues las condiciones las impone el vencedor. Pero claro, para que esto se dé, esta es la paradoja del terrible mundo geopolítico, y es que ciertamente Ucrania, si no iba a ser por el apoyo de Europa, pero fundamentalmente de Estados Unidos, no hubiese podido mantener el pulso a Rusia durante tanto tiempo. Si estos dejan de apoyarlo, pues claro, automáticamente Ucrania pues poco puede hacer. Entonces, ante esto se abre un nuevo mundo en el que Estados Unidos y Rusia hacen las paces, deciden que Ucrania, la parte ocupada, se la queden los rusos, que no vaya a formar parte de la OTAN Ucrania, ya saben que Estados Unidos es el que manda, y al final Europa en medio. Pero claro, Estados Unidos, con el tema de la guerra de Ucrania, anda que no ha hecho negocio. ¿Quiénes son los que han pagado el pato? Primero los ucranianos, pero luego nosotros, los europeos. Que le pregunten a los alemanes, que fiaron toda su política verde. Es que es el mundo disparatado en el que vivimos europeo. La verdad es que dan ganas de llorar. Nosotros somos muy verdes. Entonces, como somos muy verdes, nosotros no contaminamos. Ahora que contaminen los rusos y ya si eso nosotros les compramos el gas. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que estalla la guerra, y bueno, aparte luego la voladura del Nord Stream 2, ya saben, ese gran gasoducto, pues dicen, uy, ¿y ahora qué hacemos? Entonces Estados Unidos levantaba la mano. Decía, cómpramela a mí. A un precio desorbitado, claro. Los europeos, los tontos de la película. ¿Qué es lo que nos debería preocupar? También se celebraba una cumbre informal, porque somos así de molones, ¿no? Entonces han dicho, una cumbre informal, en la que Macron llamaba a los principales líderes europeos. Al principio no llamó a Pedro Sánchez, pero este fue sollozando. Dijeron, bueno, pues ven y siéntate aquí. Claro, la imagen es esperpéntica, ¿no? Está Macron, que le quedan 2 telediarios, liderando, ya me dirán ustedes qué, Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez, en fin. Y luego estaba Giorgia Meloni, que hay una foto estupenda, con una cara como diciendo, bueno, yo con estos aquí, ya me dirán ustedes, si Europa depende de estos, ¿cómo vamos a terminar? Y algunos habrán dicho, bueno, han acordado aumentar el gasto militar porque hay un plan serio, por fin, pensado, elaborado, para que Europa deje de depender de lo que le apetezca a Estados Unidos. No. De hecho, a Sánchez lo que le ha gustado de este acuerdo informal es que, claro, sí o sí va a tener que haber una relajación en los objetivos de déficit, endeudamiento público, vamos, que puede gastar más dinero.
porque es que si no, ¿cómo vamos a aumentar el gasto en defensa? Cosa que ya hacen otros países. Saben que España es el país que menos gasta de todos los miembros de la OTAN. El 1,20% de su PIB es el que destina a defensa. El objetivo es el 2%, tampoco se crean que es mucho. Bueno, pues para eso Sánchez dice que necesita que le dejen gastar y que no le metan prisa con ningún asunto. Al igual que pasó con la COVID, se flexibilizaron las reglas fiscales, pero se tuvo que poner también en marcha una serie de mecanismos mancomunados del conjunto de la Unión Europea para poder hacer frente a lo que representó entonces la emergencia sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo, como por ejemplo el gobierno de España cree que lo es, entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa. Resumen. Oiga, no nos pidan que cumplamos el objetivo de déficit, tampoco el endeudamiento público. Déjenme gastar lo que no tengo. Y ni se les ocurra pedir un ajuste en las cuentas para destinar una parte que se está destinando ahora a otras cuestiones a la defensa. No, hombre, eso no, ni hablar. Claro, esta es la actitud que tenemos de los principales mandatarios europeos, con la excepción de Polonia, que ya comentamos aquí la semana pasada, que es el país que más invierte en defensa, casi el 5% de su PIB, más que Estados Unidos incluso. Pero bueno, esto porque los polacos tienen la historia que tienen, historia muy reciente, y bueno, pues saben que esto de depender de otros, muy bien, todo el concepto de la OTAN, pero que a la hora de la verdad uno nunca sabe. Y el pueblo polaco ha sido traicionado en numerosas ocasiones, o sea que entiende bien esto de fiarse de terceros es un gran error, que es lo que hemos estado haciendo los europeos durante décadas. Ya ponía los muertos Estados Unidos, ya ponía el dinero. Claro, Estados Unidos esto no lo hacía porque dijeron, no, nosotros estamos súper concienciados con la humanidad. No, porque sacaba un rédito económico. Y estos son tontos, yo los defiendo, pero eso sí, me llevo yo la pasta. El business para mí. Claro, ahora ya el business, pues no. Por lo tanto, Ucrania, pues da igual lo que diga, y estos europeos pringados, por mucho que Marcos Rubio diga, hombre, sí, en algún momento tendrán que venir, más que nada por las sanciones que hay hacia Rusia por parte de Europa. Entonces, pues hombre, esto habrá que hablarlo, pero como una cosa secundaria. No pintamos nada. Es que no hemos hecho ningún esfuerzo en pintar algo. Esto del aumento del gasto está muy bien, pero insisto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Algunos dicen de enviar tropas. Ya ha dicho Rusia que de eso ni hablar. Que tropas en territorio ucraniano no va a haber. Que es inaceptable. Pero es que incluso en el supuesto de que esto pudiese darse, decir, bueno, para mantener la seguridad, vamos a enviar tropas para garantizar que, oye, que se cumplen los acuerdos de paz. Que primero tienen que estar firmados, de momento no lo están. Pero incluso aunque eso fuese así, realmente, lo comentamos la semana pasada, los europeos estamos dispuestos a ir a defender Mariupol. Pues hombre, pues no, claro. Pero es que si siquiera estamos dispuestos a defender nuestro propio país, y esto está muy ligado a lo que ha ido sucediendo continuamente con los diferentes mandatarios europeos. Y es que la idea de Europa, desgraciadamente, ha quedado intoxicada por la Unión Europea, que son cosas bien distintas. Pero cuando tú a Europa has extirpado su razón de ser, cuando has vaciado de identidad a las naciones y poco menos que el gran éxito del que todos estos siempre están celebrando, es que no hay distinción entre un ciudadano de Copenhague y uno de Sevilla, que ese es el objetivo, el mundo homogéneo, que es terrible, por otro lado, pues claro, al final uno no reconoce a su patria, porque uno no va a luchar por el déficit, ni tampoco por cuestiones geopolíticas o por el gas, no. Lo hace por su patria, por su familia, por conceptos mayores, que estos tipos se han encargado de vaciar, generando las sociedades que hemos generado, claro. Si a eso le sumas, como el caso de Sumar, que están en contra, porque es que ellos el belicismo está, la violencia no. Bueno, esto es lo que dicen. Luego les fascinan los dictadores comunistas, esto les encanta. Ahí el uso de la violencia les parece fenomenal. Pero la realidad es que la violencia tiene muy mala prensa. Siempre hay una frase que se dice que la violencia nunca está justificada. Y es absurdo, es falso.
¿Cómo va a poder defenderse un país de una agresión de un tercero si no es a través del uso de la violencia? Que alguien nos lo explique. ¿Acaso usted no recurriría al uso de la violencia si mañana va andando por la calle con su madre y asaltan a su madre? Hombre, es que está justificado. Es más, es un deber moral utilizar la violencia para defender a tu madre. Pues las patrias serían nuestras madres, o ese es el sentimiento que debería tener los ciudadanos. Desgraciadamente no es así. Y tiene sentido, porque luego ves a Sánchez, ves a Macron, Ursula von der Leyen, y dices, hombre, estos me dicen que vaya a defender lo que sea, pues no. No. Obvio. Pero es que si encima luego te sale Pachi López y es el que te dice la arenga, pues apaga y vámonos. ¿Europa tiene que reforzar o no tiene que reforzar su seguridad interna? Antes nos fiábamos todos de que nos iba a venir a salvar el primo Zumosol. Ostras, esto del primo Zumosol muy antiguo, ¿no? Es que estamos en manos de esta gente, claro. Esta es la Europa que hemos construido. Cada país tiene su Pachi López particular, el nuestro especialmente sangrante, sin duda. Sí, el primo de Zumosol no lo hacía por un convencimiento moral, no lo hacía por la pasta. Esta es la realidad. Que Europa tiene que ser una entidad, digamos, entendiendo, una comunidad soberana en el sentido de que defienda sus propios intereses. Sí, claro. Muchas veces esos intereses, ¿cómo se defienden? A través del uso de la violencia. No nos engañemos. Es así. Ahora bien, son estos tipos los que han degradado Europa al nivel de tener un tipo como Pachi López, que es el que sale a hablar, a tener gobernantes como Sánchez, legisladores como Yolanda Díaz, María Jesús Montero y compañía. Son estos que han causado el problema, parte de la solución. Evidentemente no, porque el problema de fondo de Europa es mucho mayor. Mucho mayor. Y desgraciadamente, pues ya me dirán ustedes a dónde vamos con esta tropa. No pintamos nada. Y Europa debería pintar. Ya sabemos que en la población mundial pues apenas representamos el 7%. Pero, no hace tanto tiempo, el centro del mundo era Europa. Desafortunadamente ya no es así. Y entre otras cuestiones, porque decidimos que los estadounidenses fuesen los que cubriesen nuestra defensa. Y luego encima los insultábamos. Esto también era divertido, ¿eh? Decíamos, ay, no, qué terrible, míralos, imperialistas, largo de aquí. Y no, pues si es que esto es por ti. O sea, te recuerdo que hemos llegado a este trato. Yo pongo los muertos, pero ya que los pongo y sirvo tus intereses, me llevo la pasta. Pues todo eso se ha roto. ¿Y dónde queda Europa? Pues en la nada. Esta es la realidad. Luego hay otra cuestión internacional que, sorpresivamente, pues bueno, está dando mucho que hablar y está relacionado con Javier Milei. Porque ya saben que Javier Milei hace unos días, pues bueno, se disculpaba públicamente porque en su momento, resumen rápido del asunto, había promocionado, o sea, esto del mundo de las criptomonedas, pues una plataforma que luego resultó que, pues bueno, era una estafa piramidal. No es la única, ¿eh? Hay otras, hay unas que bien, otras que no. Pero claro, esto ha supuesto un escándalo mayúsculo, porque a decir verdad, Milei, más allá de sus formas, ¿sabes qué loco está? Sí, oye, dame a mí ese loco que me cuadre las cuentas como las está cuadrando en Argentina, que haya conseguido reducir como ha conseguido reducir la inflación, y con esos números que para el poco tiempo que lleva es casi un milagro. Pero es que está loco. Insisto, dame ese loco. Claro, este ha sido su primer gran error. Pero lejos de decir, oye, mira, perdón, me he equivocado, ya está. No, se ha puesto a dar entrevistas. Es que esto es dramático. Y bueno, pues ayer se hacía viral porque en la entrevista poco menos que decía que no, que él, pues ayer, esto ha sido voluntario. Lo escuchamos. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pues así intentaba justificar lo que es injustificable. Sí, está muy bien que diga, oye, me he equivocado, ya está, mira, perdón. Estuve promocionando, o bueno, haciendo difusión de esto y no lo sabía. Vale, pero la justificación es tan absurda,
No es que esta sea una cosa voluntaria en el ámbito privado. Es como si en el ámbito privado uno coge y estafa a un síndrome de Down y dice, no, pero que estás en el ámbito privado. Me da igual que sea en el ámbito privado. Es absurdo esa justificación. Incluso la voluntariedad también es absurdo. Como si de forma voluntaria uno se acuesta con una menor. Y dice, no, pero oye, que esto ha sido voluntario, que ella quería. Me da igual. Pues esto es lo mismo. Un argumento estúpido y absurdo que es con el que intenta justificar lo injustificable y que había quedado muy bien diciendo, oye, mira, me he equivocado, ya está. Claro, esto lo están aprovechando los adversarios políticos que están viendo el éxito de Javier Milei, no tienen por dónde agarrarlo y entonces esto sí que les sirve para decir, miren ustedes lo que tienen de presidente. Que aún así, incluso, fíjense, aunque hubiese sido a propósito, aunque Javier Milei hubiese dicho, mira, voy a estafar a la gente, ni se acercaría al nivel de estafa que supone el socialismo. Esa es la mayor de todas. Y aquí en España tenemos a muchos que están quejándose, que qué vergüenza. Oiga, que ustedes aquí en España tenemos un sistema de pensiones que eso sí que es una estafa piramidal de libro. Millones de personas víctimas de forma forzosa de esa estafa. Van ustedes a dar lecciones de qué. Pero el problema que tiene Javier Milei, y que esto lo tienen desgraciadamente muchos actores políticos, es un problema muy humano. Y es el dichoso ego. El ego de no reconocer que uno se ha equivocado y no pasa nada. Decir, oye, sí, mira, me he equivocado, ya está. Como todo ser humano. La cuestión es si te equivocas de forma voluntaria, intencionada más bien, o por el contrario, como es el caso, lo has hecho sin querer. Hombre, pues no es lo mismo, claro. En vez de dejarlo ahí y pasar página, pues no. Y esto es uno de los errores que comete, es que es maravilloso, porque uno cruza al otro lado del charco y es que se replican los mismos comportamientos, incluso hasta Javier Milei cae en ellos, de lo que es la derecha. Y es estar pendiente continuamente de a ver qué es lo que dicen los otros. Y como estos han generado una polémica artificial, sobreactuada sobre este asunto, Milei cae en la trampa. Y se dedica a responder 24/7. Y encima cometiendo errores. Porque es que esto es pura estadística. Todos los humanos nos equivocamos. Tan sencillo como, no sé, ¿cuántos programas llevamos aquí? 200 y pico. Pues seguramente cuando llevemos 1000, pues me habré equivocado pues unas cuantas veces, sí. Y diré palabras mal, pues sí, claro, por pura estadística. 1, la probabilidad es más baja de que te equivoques. Cuando haces 1000, pues es más alta. Pues esto es igual. Ahí sí que tendría que aprender Javier Milei de cómo actúa la izquierda. El gobierno español es un ejemplo perfecto. Les da exactamente igual lo que diga el contrario. Son ellos los que imponen la agenda. Y esto, desgraciadamente, todavía sigue ocurriendo. En España y en Argentina. Había quedado muy bien pidiendo disculpas y reconociendo su error. Y lo que está haciendo es equivocarse por la mezcla del ego, que es terrible, y sobre todo por ese terrible complejo de ser de derechas. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juana de Rubert. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. A mí me haría ilusión que el primo Zumosol, como dice Pachi López, fuera la Unión Europea, pero ni es Unión, ni es europea, ni es absolutamente nada porque ha perdido por completo los valores fundacionales, ¿no? Entonces está pasando otra vez lo que nos ocurrió hace unas cuantas décadas. Y otra vez Estados Unidos, Rusia, China, pues se ríen de nosotros. Los chinos han dicho, oye, que de esto también quiero participar. Claro, yo también quiero de lo mío. Ver, sí. Y nos han pillado ahí en medio. Pues eso, todos son transatlánticos, buques inmensos y nosotros una pequeña Zodiac ahí en medio de la inmensidad que nos va a pasar mucha factura. Y bueno, a la vista está, o sea, te estaba escuchando antes, digo, es que vamos abocados a eso, por desgracia. Nos van a salvar. Eso sí, no sabemos si desde el banquillo de los acusados, porque al ritmo que vamos, claro, la PSOE sigue haciendo sus cosas, no se crean ustedes, y tenemos a un fiscal general del Estado. Es que claro, así ¿cómo vas a construir nada? Es que es increíble. ¿Qué más? Imputado, y el tío se ha ido hoy a hablarnos de que si la memoria de la fiscalía, no sé qué, pero oiga, pero... Es verdad que era solicitud del Partido Popular, porque ha sido en una comisión en el Senado, pero encima ha dicho que todo va muy bien, porque el Estado de Derecho funciona perfectamente en España. Claro, esa ha sido una de las declaraciones que ha hecho
comparecido esta tarde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, primera comparecencia parlamentaria, en este caso, de un fiscal general imputado, es que está bien recordarlo cada vez que hablamos sobre este asunto, en un proceso penal. Álvaro García Ortiz estaba convocado, como digo, en esa Comisión de Justicia del Senado, controlada con mayoría absoluta por el Partido Popular, y el motivo era presentar esa memoria anual de la Fiscalía correspondiente al año 2023 y también pues para hablar de su gestión al frente de la Fiscalía. El fiscal general llevaba aplazando esta comparecencia pues varios meses, alegando motivos de agenda, y fue en diciembre pues cuando la presidenta de la comisión le exigió rendir cuentas ante la Cámara Alta. Asegura que pese a todo lo que está ocurriendo con ciertos discursos, nuestro Estado social y de derecho democrático resiste de manera estoica. Esto es lo que ha dicho García Ortiz. Frente a determinados discursos que pretenden socavar nuestras instituciones, nuestros principios y valores democráticos, en definitiva nuestra propia convivencia, he de afirmar que el sistema resiste, que nuestro Estado social y democrático de derecho resiste y que en esa resistencia el Ministerio Fiscal, los hombres y las mujeres que lo integran, siempre estarán, siempre contribuirán con su trabajo y dedicación a la garantía y protección de los derechos de todas las personas, sin distinción y desde el respeto al ordenamiento jurídico. Claro, tú escuchas esto sin el contexto en el que nos encontramos con este caso y dices, vale, un fiscal general del Estado defendiendo lo que tiene que defender, ¿no? Defendiendo la ley frente a las injusticias y demás. Pero claro, aquí es que se da la vuelta a la tortilla. O sea, el que está imputado es este señor. Sí. Por revelación de secretos. Sí, o sea, bueno, no tenía nada que ocultar, por eso borró todo su teléfono móvil y también la cuenta de Gmail. Su cuenta de Gmail, que es lo típico. Y dices, ¿tú tienes algo que ocultar? No. Claro. Y entonces borras todo. Pero es que hasta para eso tienen justificación, Jano, porque claro, dices, es que van a por mí y claro, van a intentar saber absolutamente todos mis datos personales, mis direcciones, etcétera, etcétera. ¿Qué más te da que vayan a por ti, no? Ahí está la historia. Es increíble. Claro, imagínate una guerra y te sale Pachi López Sánchez y el fiscal alentando a las tropas. Yo me revolvería contra ellos, claro. Sí, bueno, vamos, el motín duraría, o sea, se provocaría en 10 minutos. Desde luego. Y con razón. Vamos con Koldo, claro, es que esto va por fascículos. No se pierdan este domingo el vídeo guía para no perderse la corrupción del gobierno sanchista. Eso sí, estará en Big One Plus. Ya saben que hemos hecho un canal nuevo. Ahí pueden encontrar ustedes este vídeo que saldrá este domingo. Big One Plus. Si no están suscritos, suscríbanse. Está en el comentario fijado. Y que no se crean nuestros espectadores que ha sido fácil buscar todos los hilos, porque claro, o sea, es una movida. Son muchos nombres, son muchos datos y bueno, hemos tratado de condensarlo todo pues para que sea lo más comprensible posible. Pero bueno, nuestro servicio a España. Nos ha costado lo suyo, como también ha debido costarle algo a Koldo García. No sé si se acuerdan cuando Víctor de Aldama presentó ante el juez una carta manuscrita que supuestamente era Koldo García con adjudicaciones dentro del Ministerio de Transportes. Pues bien, hoy el exasesor de José Luis Ábalos ha comparecido ante el Supremo para someterse a una prueba caligráfica en el marco del caso que lleva su nombre, el caso Koldo. Durante su comparecencia ha entregado una veintena de informes médicos que, según su defensa, evidencian cambios en su caligrafía debido pues, a diversas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Esta acción, de alguna manera, pues busca cuestionar la validez de esa pericia caligráfica ordenada por el juez Leopoldo Puente y para comparar su escritura con las anotaciones presentadas por ese escrito que presentó Víctor de Aldama. Lo implica en una de las tramas de corrupción del Ministerio de Transportes. Como digo, Koldo niega su participación en todas las adjudicaciones irregulares y en la recepción de comisiones ilegales. Por cierto, el que hoy también ha querido defenderse de las acusaciones de Víctor de Aldama, otra vez, ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Esto es lo que decía. Con acusaciones y vilezas que hoy quedan demostradas que son falsas, que hay una intención de manchar mi honor y mi nombre, y aquí creo que también mi imagen como cargo político, como cargo público, y por tanto hay un fin político. Un fin político. La pregunta es que no sé quién está detrás de este señor. Ay, la verdad prevalecerá, la verdad os hará libres, veremos en qué queda todo este asunto. Es que además estos se creen que todos somos tontos. Entonces han cogido y dicen, yo no estuve ese día que dice Aldama en el piso este de las señoritas,
Es que a mí lo de señoritas me trae sin cuidado. Claro, es que eso, bueno, o sea, a ver, me da uno igual. podría decir que es lo de menos, ¿no? Dentro de es todo lo de menos. O sea, oye, pues asunto. a mí que este hombre esté con señoritas, con señoritos, o con lo que le apetezca, me da igual. La cuestión es, oye, cuánta pasta de las mascarillas y cuánto has pagado, que eso sí que hay WhatsApps demostrados. Pero fíjate, claro, estos se van por ahí. Mira, yo ese día no estuve en el piso de las señoritas. Es que eso es lo de menos. Sí, de hecho, es que ha presentado hasta papeles de salir del aeropuerto de Tenerife hasta a Madrid, tal, no sé qué, y a esa hora no estaba yo presente en el lugar. Sí, que me importa un pito. O sea, me da igual si estás de señoritas o no estás, la cuestión es la pasta. Lo mollar es eso, exacto, sí, pero se van por ahí, robado, ¿no? se van por ahí, mira el lama. Mira, qué mentiroso es. Pues... En fin, PSOE, que sigue el rollo el SMI, todavía están ahí a la gresca. ¿Qué te ha parecido el abrazo efusivo entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero? Pues yo creo que cuando uno dice una tragedia humanitaria, esta imagen sería... ¿Cómo defines la tragedia de la humanidad? ¿Con qué punto podría llegar? Es esto. María Jesús Montero y Yolanda Díaz dándose un abrazo. Y además candidatos al Oscar. Candidatas en este caso. Sí, bueno, lo han hecho muy mal. Qué manera de escenificar. Sí, además se nota, o sea, no sé si forzado, pero como que se abalanza, la otra no tiene más remedio que cogerle. Luego, si quieres, en la tertulia vemos ese momento. O sea, de momento vamos a contar por otro lado lo que ha dicho el PSOE, que es verdad que pese a esa efusividad de los abrazos, de momento se niega a negociar el salario mínimo interprofesional con Sumar. Lo han dicho en esa rueda de prensa semanal en la Moncloa, que ha vuelto, digamos, a la normalidad tras otra de las escenitas protagonizadas la semana pasada por Yolanda Díaz y Pilar Alegría, que le corrigió en directo frente a las cámaras. La portavoz defiende la decisión de Hacienda. Alegría llevaba una idea muy marcada en esa rueda de prensa, ha repetido en varias ocasiones que el gobierno va a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional y también ha reiterado que el Ejecutivo lo ha subido un 61% desde la llegada de Pedro Sánchez al poder y que el 80% de los perceptores del salario mínimo no van a pagar ni un céntimo. Eso es lo que dice Alegría, pero no aclara si vetará las iniciativas para que el salario mínimo no tribute, que era lo que se le preguntaba. Aún así, la ministra portavoz echaba balones fuera. Pilar Alegría. Y vamos a seguir dando pasos en los próximos años que quedan todavía pendientes en esta legislatura. Bueno, desde luego, miren, acaban de registrarse, creo que esta misma mañana, en la mesa del Congreso de los Diputados, y me va a permitir que no adelantemos ninguna pantalla. Adelantemos ninguna pantalla, como si fuera un videojuego. Bueno, en realidad sí. O sea, somos víctimas de un experimento. Harán un videojuego con nosotros. Y nosotros que estamos en la pantalla final, con un dragón en un castillo, como si fuera el Mario Bros. Estamos acercando. ¿Tú acuerdas los Sims? Sí, hombre, claro que me acuerdo. De lo que querías con el muñequito. Sí. A ver si haces esto tal, o sea, te moría de hambre y tal. Pues estos somos nosotros. La barrita al mínimo, tío, dale de comer. Sí, que descanse, tal. Sí. En fin, nos vamos con la Dana, que todavía esto colea. Y bueno, dice el gobierno que claro que fenomenal, que lo que todo el mundo quiera. Eso sí, manifestaciones solo contra Amazon, lo cual demuestra lo torpe que es la derecha en este país, que Amazon no tendría que estar en su sitio, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Sí. Pero es fascinante, 7 manifestaciones llevan, y estos, que también no deja de ser curioso, el argumento es nosotros no podíamos hacer nada, es que esto era el cambio climático. ¿Cómo vamos a actuar contra el cambio climático? Sí. Pero luego a su vez la culpa es de Amazon, ¿y en qué quedamos? Si esto es el cambio climático, el ser humano no puede hacer nada. Algo falla en ese discurso, Bueno, fallan tantas cosas. Evidentemente es partidista, pero bueno, en este caso pues se va a instaurar una comisión de investigación en el Senado, donde el PP, lo hemos contado antes, tiene mayoría absoluta y han registrado ese plan de trabajo para la comisión de investigación sobre las riadas de Valencia y llamarán a comparecer al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a varios de sus ministros y también al presidente de la Generalitat Valenciana, a Carlos Mazón. El PSOE ha pedido, por cierto, que se incluya a la periodista Maribel Vilaplana, con la que el responsable autonómico comió aquel día trágico, el día de la riada, y también a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Ha hablado también sobre este asunto la ministra de Ciencia, Diana Morant, que también es secretaria de los socialistas colocada a dedo en la Comunidad Valenciana, y dice que allí, en esa comisión de investigación, ellos están muy tranquilos, se van a dejar las cosas muy claras. Diana Morant. Es una evidencia científica que la desinformación y los bulos socavan la democracia y la convivencia, y la gente, los valencianos, lo que necesitan es verdad, rigor, responsabilidad, menos bulos, menos desinformación y sobre todo también menos manipulación política.
Muy bien, En fin, señora pues dale, sí, Morán. un aplauso. Hablando de bulos, Pilar Alegría ha dicho hoy que el gobierno sabe perfectamente que siempre estuvo, está y ha estado al lado de los valencianos. Pues que vaya. Yo animo a Sánchez a que vaya, pero no que vaya como fue la última vez. Que repita el paso de Paiporta. Yo creo que eso estaría bien. A ver si... Le animamos desde Sí. aquí Ujú. para que vea el amor que tiene el pueblo valenciano hacia Pedro Sánchez Hacia y su Sánchez, tropa. correcto. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a nuestro querido Pedro Insua. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy, pues, dispuesto a abordar la actualidad. Oye, está muy intensa, ¿eh? Sí, está muy intensa, sí. La actualidad, concepto aristotélico, por cierto, que eso le gusta siempre. Sí. Frente a la Y potencia. También. hoy tenemos a los hermanos Dalton. Estaba Vestidos exactamente iguales. esperando lo inevitable, que es que se mostrase este plano. ¿Habéis hablado para esto? Hay pequeños matices, ¿eh? Es verdad. Hay Separados pequeños- al nacer. Hay pequeños matices. Es que sí. como Pedro sigue manteniendo ciertos privilegios que le confieren ese sitio, Sí. eso podría haberse evitado, minimizado. Pero... No hemos querido hacerlo. De hecho, Bueno, se ha para que planteado. veas, Se ha ya antes planteado. Pedro Es mi mencionaba perfil bueno, Aristóteles, yo creo que es una buena manera de superar como Aristóteles la discusión entre Heráclito y Parménides de lo uno y lo múltiple y lo permanente y lo cambiante. Yo sabría que Julio me Aristóteles sacaría de eso lo esta. supera. Nosotros aquí superamos lo uno y lo múltiple. Está lo uno y lo múltiple también. Sí. Estupendo. No, no, Justo lo que había pensado yo también. Sí. Para Es que haya cierto. multiplicidad tiene que haber unidad y para que haya cambio tiene que permanecer algo. Por lo menos dualidad. Seamos insensibles al cambio. Es hoy que tenemos buen gusto, ya está. Ya se parece que no pasa No hay que nada. buscarle tampoco tres pies al gato, es cierto. Sí, es verdad que se ha planteado. Ha dicho, oye, pues bueno, para que no pase esto, hemos decidido que no. No, Que ¿por qué? que Porque no, no, siempre muy bien. en los hombres es motivo de celebración. Siempre a las mujeres les escama más coincidir vamos, Como te metas por ese terreno. no, me voy a ser comedido. Les resulta más incómodo, les escama coincidir en... Vamos iguales, ya. Imagínate en una boda lo desagradable que es para una Bueno, en que una puede boda ser es para un una tema. mujer coincidir, llevar el mismo vestido que otra. Y para un hombre, llevar la misma corbata Bueno, vamos es... todos iguales, ¿no? Sí. Vamos, pero- Y incluso es motivo de celebración. Motivo Coño, de la misma celebración. corbata, siempre. tal. Claro. ¿A qué te la has pillado en...? Sí. Eso es. Eso Somos las más mujeres. simples, sí. Sí, es Por otra eso nos manera man- de estar en el mundo. Por eso nos mandan al frente. Quizá tenemos que ir de uniforme, quién sabe. Pues ¿Quién está sabe? poniendo la cosa muy hostil. Bueno, cuando iban al frente de uniforme en la Edad Media, que yo era un festival de colorines. Eso es verdad. Impresionante, Sí, o sea, eso que es eso fue verdad. cosa de la guerra moderna. Sí, fue Inglaterra quien empezó a homogenizar así para buscar vamos, poder esconderse, vamos, y todo esto, sí, para confundirse con el medio y todo eso. Pues quién Fue sabe. Gran Bretaña. Quizá. Ahora estamos en la fase de negociaciones de paz, que en realidad es Estados Unidos y Rusia. Pues a Zelensky le han dicho, bueno, ya si eso, estaba en Turquía hoy con Erdogan, diciendo, pues a ver si este hombre, alguien me hace caso, porque claro, no estamos haciendo mucho. Y luego Europa, que también han hecho una reunión informal. Porque es que, claro, no, una reunión informal, que Sánchez no estaba invitado, entonces luego se puso allá a sollozar y dijo, bueno, pues vas, ven y siéntate aquí. Entonces uno ve la imagen y es grotesca. Dices, estos tíos dependen de nuestro futuro. Lamentablemente es así. Entonces ha llegado a un acuerdo, aumentar el gasto y demás, pero que eso sí, que nos dejen gastar, pero entonces el déficit y la deuda y todo eso que no cuente. Y por otro lado, Marco Rubio y Lavrov en Riad, en Arabia Saudí, pues haciendo sus cosas, como digo, sin contar con Ucrania y con Europa. ¿Cómo ves esto, querido Pedro? Bueno, a ver, primero, el tema... Europa no es una unidad política, entonces, claro, pero se habla como si lo fuera, ¿no? Entonces se utiliza, digamos, se habla de tres como frentes estratégicos, ¿no? China, por un lado, y bueno, en fin, más o menos aliados, Rusia por otro, ¿no? O en el mismo lado, después Estados Unidos por el otro lado, después Europa como si fuera una unidad, pero es que Europa no es una unidad política. Entonces, claro, el ejército europeo, pero partimos de una ficción absoluta y total, que es considerar a Europa desde el punto de vista geopolítico como si fuera una unidad. Europa son distintos estados con intereses muchas veces distintos, por lo menos, a veces hasta contrapuestos. Entonces, por ejemplo, Europa tienes un país armado hasta los dientes atómicamente, que es Francia, que van a dejarle a Alemania que le da el botón de las ojivas atómicas, por ejemplo. ¿Van a permitir que Alemania tenga armamento atómico? ¿Esto lo van a permitir en algún momento? Porque, claro, hay que armarse a Europa
No, Europa es una ficción absoluta con la que están desviando la atención. O sea, no termina. Yo no sé si por ignorancia o por entusiasmo ideológico, que hablamos el otro día de la ideología, ¿no? De la ideología europeísta, de lo que llamaba, bueno, pues la Europa sublime, ¿no? Que todo lo empaña, que todo parece que lo eleva todo y lo justifica todo, ¿no? Hablando de Europa y de la Unión Europea. España es el problema de Europa, la solución. Esto desde España se ve permanentemente siempre bajo este prisma, ¿no? De Ortega y Gasset. Y entonces, eso por un lado. O sea, en el análisis siempre queda cojo porque el europeísmo entusiasta lo empaña todo y lo emborrona todo, lo oscurece absolutamente todo en los análisis, en las noticias y absolutamente todo a la hora de abordar este tema. Y después, en el caso de España, que bueno, España, claro, tiene que subir el presupuesto para el año 2028, creo que tiene que tener un 2%, que no llegamos ni al 2% de... 1,20 del PIB gastamos en defensa. Gastamos 1,20 y tiene que llegar hasta el al 2 mínimo. Según los acuerdos de hace 4 años o una cosa así, que ya el propio Sánchez se había comprometido a subirlo hasta el 2%. Claro, tiene que negociar los presupuestos ¿con quién? ¿Con Bildu? ¿Con Junts per Catalunya? Como se llame, es el lenguaje extraño que hablan. O con el PNV, tiene que negociar armarse España con toda esa morralla parlamentaria. Entonces, claro, ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Como si ellos quisiesen defender a España. Vamos a armar a Alemania con ojivas nucleares y con el presupuesto que va, un puesto aprobado por Junts, por Batasuna y por el PNV. Este es el plan. ¿Qué puede salir mal? Sí, dramático, pero es así. Álvaro, y luego tú, Julio. Bueno, spoiler, no soy ningún experto en geopolítica, vaya por delante. Que hoy en día, ¿no? Como proliferan. No, pero sí que hay varias cosas que me han llamado la atención en relación con esto. Una de ellas es la sorpresa que ha generado el hecho de que no se tenga a Europa o a Ucrania como un agente relevante al que se le tiene que escuchar y cuya voz importa algo. Yo creo que esto es la crónica de una muerte anunciada, básicamente. O sea, Europa vive de rentas, Europa ha sido central en la historia universal, pero evidentemente está venida menos hoy en día. Con lo cual creo que eso es algo que quizás haga despertar, aunque estoy de acuerdo contigo en que es un concepto un poco difuso desde un punto de vista político, pero quizás sea una dosis de realidad que le haga despertar a uno. Porque digamos que Europa, bajo mi punto de vista, vive instalada en la idea, que implica estar bastante en babia, por cierto, de que basta con tener razón. Europa se ha autoasignado el papel de ONG mundial y piensa que simplemente por el hecho de tener razón se le va a hacer caso, etcétera, etcétera. Y no es cierto. O sea, uno tiene que tener razón y fuerza para imponerla. Porque la si tiene, no, por otro lado. Pero bueno. Tener razón es algo... ya, pero incluso desde su propio pensamiento. Claro. Sí, perfecto. O sea, por mucho que tú asignes a tus ideas una superioridad ética y moral con respecto a las del contrario, si no tienes fuerza para imponerla, eso no vale absolutamente para nada. Con lo cual, la respuesta a por qué Estados Unidos y Rusia ignoran a Europa, a Ucrania, de momento. También sabemos que Trump negocia normalmente de forma maximalista, empieza máximos, a lo mejor para luego darles un papel pero menos relevante del que ellos querrían. O sea, ya veremos en qué se queda esto. Pero no me sorprende de inicio que no se les asigne un papel simplemente porque el hecho de no asignarles un papel... ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué consecuencia puede acarrear eso? Bajo mi punto de vista, ninguna, no se me ocurre, ya lo habrían hecho. Bueno, si esta reunión un poco improvisada y mal hecha que han hecho. Y luego, por otro lado, con respecto a lo del incremento del gasto en España, hasta donde sé, he leído antes una noticia en diagonal, creo que ha anunciado Margarita Robles una partida para ya aumentar el gasto destinada a subir sueldos. Que bueno, seré yo el primero que considere que es algo que se tiene que recompensar económicamente, está mal pagado, estoy de acuerdo. Pero claro, no se está pensando en esto cuando se habla de incrementar el gasto militar. Porque, quiero decir, siguiendo esa misma lógica podrías incrementar, que insisto, no es lo mismo porque de verdad que creo que merecen un sueldo que compense lo que hacen, pero podrías, no sé, dar una capa de pintura a los cuarteles. Estoy incrementando el gasto. No es esto lo que se busca. Lo que también implica vivir un poco de espaldas a la realidad. Y la realidad toca la puerta, porque llevamos décadas instalados en una idea bastante ingenua, en virtud de la cual las guerras han desaparecido de la historia de la humanidad.
cuando, por cierto, estamos rodeados de guerra, solamente que no nos tocan de cerca a nosotros. Pero al final, insisto, ignorar la realidad es peligroso. Ahí están las cosas. Y se está viendo en el horizonte. Hay un cambio evidente, ¿no? Y es que Europa no... Yo sí que he notado un cambio de actitud, ¿eh? ¿Sí tú crees? Veremos si se traduce en hechos o no, pero un cambio de actitud sí que... A ver si queréis hablamos de si se va a traducir o no, porque claro, luego esto ya se lo ligas con la sociedad en la que vivimos, la que la violencia la rechazan casi siempre. Es que eso es otra cosa. Bajo, no existe ninguna justificación. Claro que existe justificación para Claro, el uso de la violencia. Esa es la cuestión. Yo celebro... Unos datos, Julito, y te doy paso enseguida. A lo que hablábamos de Europa. Representamos el 7% de la población mundial, 18% del PIB mundial, el 48% del gasto público mundial. Europa. El 62% del PIB mundial está en la zona Indo-Pacífico y el 65% de la población mundial está también ahí. Claro, que Estados Unidos a nosotros ya no nos mire, o sea, que el business nosotros está claro que ya no, y que sus intereses ya no pasan por Europa, sino quizás por esta zona del mundo que tanto auge tiene. Sí, vamos, justo iba a glosar tu afirmación sobre el pacifismo, porque me parece muy interesante. Yo celebro que los líderes europeos hayan descubierto que la paz no es una mera ausencia de violencia. Y que si concebimos la paz como mera ausencia de violencia, degradamos la idea de paz. La paz, para ser paz, tiene que estar fundada en la justicia. Si está fundada en la injusticia, no es paz, es otra cosa. Es otra cosa. Con lo cual celebro. El otro día decía Álvarez, claro, es que no se puede aceptar la paz a cualquier precio. Este hombre hace 2 años defendía exactamente lo contrario. En relación con otros conflictos, con otros... Pero vemos que ahora se ha convertido. Y yo celebro cuando uno acepta la verdad y abjura de una idea falsa, pues hombre, lo único que podemos hacer es celebrarlo. Ahora bien, hablando del caso concreto de Ucrania. Claro, Estados Unidos no cuenta con Europa porque la aportación de Europa al conflicto de la Unión Europea, porque identificar Europa y Unión Europea es problemático, la participación de la Unión Europea en el conflicto, su implicación ha sido mínima. Ha sido irrelevante. Estados Unidos, creo que lo leí el otro día, ha gastado más del doble de dinero que Europa en el conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, es hasta incluso lógico que no cuenten con Ucrania. Revela cómo se ha tomado Estados Unidos hasta ahora el conflicto. No ha defendido a Estados Unidos, no ha consagrado esa ingente cantidad de dinero a proteger al pueblo ucraniano, sino a combatir a Rusia. ¿Por qué van a contar con Ucrania en las negociaciones de paz si el destino de los ucranianos les ha sido indiferente desde el principio? Si les hubiese importado el destino de los ucranianos, no habrían hecho determinadas cosas que hicieron antes de que estallase el conflicto. No habrían hecho determinadas cosas. Luego creo que Trump es en cierto modo semejante, pero en cierto modo distinto a sus predecesores. Creo que Trump encarna un regreso del realismo político. Sus predecesores, si bien atendían a los intereses de Estados Unidos naturalmente, sí consideraban cuestiones morales, más o menos equivocadas, a la hora de tomar decisiones políticas. Decisiones en materia internacional, quiero decir. Las primaveras árabes, por ejemplo, el apoyo a las primaveras árabes no puede explicarse solo atendiendo a criterios económicos, por ejemplo. No puede explicarse la invasión de Irak atendiendo solo a criterios económicos. Efectivamente, fue uno de los factores que consideró seguro la administración Bush, pero no el único. De hecho, ellos lo que decían es que Dios, algo así, les había encomendado la tarea de expandir la democracia por todo el orbe. Pues eso es la excusa. Bueno, pero no solo es la excusa, ¿eh? Yo creo que las ideas son relevantes y Estados Unidos siempre se ha juzgado a sí misma a la luz de esa misión histórica. Y Trump lo que dice es, no, todo en política internacional son intereses. Todo en política internacional son intereses. Coyunturales, además. Eso es. Y yo me voy a ocupar de perseguir esos intereses. Digamos que el escenario internacional, el mundo, es una selva y yo voy a ser el animal más poderoso. Y no me voy a detener a compadecer la suerte de ningún pueblo, a buscar, a procurar ningún ideal, etcétera, etcétera. Yo tampoco estoy de acuerdo con esta visión. Creo que explica bien las decisiones
recientes de Trump. Pero a mí no me parece tampoco buena. Creo que la política internacional también admite un juicio moral. De hecho, que lo exige, como todo fenómeno humano, en realidad. Sí, pero hablamos de la política nacional, que la moralidad brilla por su ausencia, y en la política internacional es el sumum de la inmoralidad más absoluta. O sea, has nombrado ciertos ejemplos, pero el caso de Gaddafi. Claro. O sea, Gaddafi venía aquí, le poníamos las jaimas, que simpático eres, qué bueno eres, y cuando ya no interesaba, nos lo cepillamos. Por lo menos... Bueno, el propio Saddam Hussein en un momento dado llegó a ser aliado de Estados Unidos hasta que ya no. O sea, la geopolítica es que si ahí sí que no hay ningún atisbo, ninguno de moralidad. Quizá Trump vaya a agradecerle que no mantenga la impostura. Sí, la ficción. Que haya desvelado la ficción. Que nos haya descubierto la ficción. Porque, claro, yo creo de verdad que sí desempeña un papel la moralidad en todo esto. Pero que en muchas ocasiones se utilizaba para enmascarar los intereses, es así. Claro. Pues Trump renuncia a eso. ¿Pero en quién Trump renuncia a eso. Lo desdeña. ¿Para qué voy a maquillar? ¿Para qué voy a maquillar esto? ¿Para qué voy a embadurnarlo de arcoiris? Pero y te hago una pregunta, que me interesa saber tu punto de vista. ¿En quién crees que desempeñaba un papel esa ficción? Porque yo creo que las ficciones sí que tienen una utilidad fijándose como objetivo al destinatario a lo mejor más ordinario, más de a pie. Para mí la democracia es una ficción, por ejemplo, y lo digo abiertamente. Los gobernantes saben que lo es, pero el ciudadano que va a votar no. Va pensando que sí que su voto es relevante o que se le va a tener en cuenta, etc. Y yo dudo mucho que cualquier actor importante en política exterior de Estados Unidos se creyese la cuestión de los derechos humanos. Puede que quien se alista en el ejército sí, o quien defiende a su patria, digamos, en un contexto más diario sí, pero me cuesta mucho creer que una gente, ya digo, con peso en la política exterior se lo creyese. A mí lo que me cuesta creer es que alguien actúe por criterios estrictamente económicos. O sea, que creo que el ser humano es más complejo que eso y que no les podemos atribuir a las élites lo que no le atribuiríamos a un hombre corriente. El hombre corriente no se mueve exclusivamente por motivos económicos, es todo más complejo. Y creo que en el caso de las élites estadounidenses es igual. Es igual. Y que incluso en Trump, que se propone perseguir seguir la más descarnada realpolitik, también desempeña un papel la moralidad. Yo no lo tengo. Cuando Trump dice aquello de que será grande Estados Unidos o América será grande otra vez, pues eso está implicando, está rellenando con valores más allá del criterio económico, si es que esto tiene un sentido. Lo puramente económico, pues está utilizando, está movilizando por la bandera, lo que es la determinada concepción de lo que son Estados Unidos y lo que significa la esencia de los Estados Unidos, que parece ser pues se ha desvirtuado y entonces hay que restaurar esa esencia. Entonces son elementos ideológicos que están operando ahí que están más allá de la economía naturalmente. Entonces, bueno, y cuando habla del comunismo, de Kamala Harris como comunista y tal y cual, todo esto forma parte de, por supuesto, elementos que están más allá de lo económico. Por supuesto que sí. Es porque siempre se está más allá de lo económico. Yo estoy con Julio totalmente. Es decir, la economía nunca se presenta de manera pura ni nada. Siempre hay un fin más o menos que la acompaña y demás, ¿no? Pero bueno, yo en general yo diría que hay una especie de ley de proporción, ¿no? Cuanto más pacifista es una nación, cuanto más retórica pacifista muestra, más enano militar es. Entonces hay una especie de proporción inversa, ¿no? Inversamente proporcional. Es decir, que está todo el rato aquello que le decía Stalin al Papa, ¿no? Que el Papa siempre pidiendo la paz y tal, y decía Stalin, bueno, ¿con cuántas divisiones cuenta el Papa para fijar la paz, para asegurar la paz, ¿no? La paz de la victoria, la paz es la paz de la victoria, esta idea aristotélica. Entonces, yo creo que esa proporción es así, y en ese sentido España, por ejemplo, hasta hace muy poco, José Bono, el exministro, José Bono, había borrado, ¿no? Había hecho un proyecto de borrar la palabra guerra de la Constitución, ¿no? Y además, bueno, todo por la patria en los cuarteles de Guardia Civil y en el Ejército, eso es un escándalo, eso no podría estar ahí, ¿no? Entonces, todo ese borrado
digamos, ¿no? Esta idea de que, esta idea completamente infantil, de avestruz, ¿no? Me meto la cabeza debajo y ya no hay guerra, ¿no? Debajo de la tierra y ya está. Entonces, pues esto es un poco la perspectiva entre una Miss o un Mister, vamos a la paz en el mundo, ¿no? Que dice el discurso de las Misses y de los Místeres, para no evitar conflictos. Y ese sentido infantil, absolutamente infantil, claro, que ellos saben que eso no es así, pero está levantando una bandera precisamente pues a nivel propagandístico, a nivel electoralista y tal, porque esa puede operar en el interior. Pero desde el punto de vista geopolítico no puedes ir por ahí en las cancillerías de la política exterior. Esa idea pues, se diluye absolutamente, o sea, ahí aparece la realpolitik totalmente, ¿no? Es decir, efectivamente aparece pues con cuántas divisiones cuentas, hay que operar. Entonces, esa exigencia por parte de Trump también es una manera, digamos, de ideológica de operar por parte de Trump, y aquí yo creo que con razón, es decir, ya está bien de dar lecciones de paz y de no sé qué, y de grandes, de la Europa sublime, cuando están muriendo soldados norteamericanos desde hace 100 años más o menos ocurre esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya termino, con las cifras que decíamos de la importancia de Europa, del papel de Europa actualmente, Europa, la Unión Europea, estamos hablando, claro que, porque Rusia también es Europa, por lo menos hasta los Urales, ¿no? Que Huntington, el libro de Huntington, Conflicto de Civilizaciones, ese libro está escrito en el año 2000 más o menos y da unas cifras previsoras para el año 2020 en cuanto a el papel desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista financiero, desde todos los puntos de vista, ¿no? de geografía política, ¿no? Y entonces compara lo siguiente. En 1914, 1918, Europa era el 80% de la producción mundial. En general, el 80% de la población, prácticamente, el 70 y tantos % de la población mundial. Estaba China, pero ya está, el África estaba prácticamente, África y América estaban muy deshabitadas. O sea, todo era el 80% prácticamente de todas las cifras, de todos los índices que cuentan, estaban en Europa. Ahora es el 20%. El 80% está entre Asia y los Estados Unidos. Entonces, ahí claramente el eje, digamos, la producción mundial está entre China y la India, se llevan el 80%, una cosa así. Y estas cifras, que se parecen mucho a las que da Huntington, o sea, Huntington unas cifras premonitorias desde el 2000 hasta el 2020, que estamos en el 2020, en la década del 20, pues son muy ajustadas las que da Huntington ahí. Y pasa por esto, el papel ya completamente... pues eso, adjetivo de Europa frente al papel sustantivo que tenía a principios del siglo XX. Habéis dicho cosas muy interesantes, de hacer una serie de comentarios así un poco medio sueltos, porque habéis apuntado, hablado de la palabra pacifismo y tal. Yo creo que es muy importante diferenciar entre dos palabras aquí, y eso que yo no me suelo perder en cuestiones terminológicas que me parecen un poco estériles, pero hay que preguntarse si uno quiere la paz o el pacifismo. Porque si tú quieres la paz, te tienes que armar. Sí. Porque la única forma, o una forma... paz en parabellum, que dice el dicho. La paz es que es evidente, es que una forma, no sé si la única, pero desde luego una de las mejores para conseguir la paz es la violencia disuasoria. Es decir, que sea algo absolutamente inconcebible, en el contrario, atacarte por ser consciente de la respuesta que va a provocar eso. Entonces, si uno quiere la paz, se arma. Si uno quiere el pacifismo, se desarma, confía en la buena voluntad del ser humano y queda a merced de cualquier persona que le quiera atacar. Aquí hay, y esto conecta con un tema que me parece muy relevante, hay ciertos partidos políticos que piensan que el hecho de invertir más o menos en defensa es una decisión autónoma, que tú adoptas de forma independiente, como si tú estuvieses solo en el mundo, como si fuese indiferente que tu vecino se estuviese armando. Es decir, en un mundo absolutamente vacío y tal, pues sí, a lo mejor yo podría decidir no armarme. Pero claro, si todos quienes me rodean se están armando y se están haciendo superiormente militares a mí, o me armo o me quedo vendido a ellos. Que esa es otra que se está viendo también aquí. Es que Estados Unidos no nos protege. Hombre, es que también es bastante irresponsable delegar tu protección en un tercero. Claro. Porque te conviertes en un títere
de ese tercero. Esto pasa no solamente en relación con la cuestión armamentística, en relación con la cuestión energética también. Pues si en España hubiese salido adelante el proyecto Islero pues seguramente seríamos un país más soberano y más independiente, porque no tendríamos que estar mendigando y buscando a terceros, con lo cual, y esto es aplicable a cualquier ámbito de la vida, una persona que es capaz de defenderse a sí misma, incluso a título personal, es una persona que proyecta más seguridad, porque está más tranquila, porque sabe que llegado el momento de tal no va a tener que estar llamando a uno que acepte, que venga, que no. Eso es Robespierre, la nación en armas. Claro. Yo espero que esto sea... quiero decir, una jarra de realidad, porque uno se puede equivocar en tiempos de paz con relativamente pocas consecuencias, más allá de quedar como un imbécil, pero si en tiempos de guerra te equivocas, eso te puede costar muy caro. Y simplemente una cuestión más en relación con el orden internacional y que opera a través de quién es más fuerte. Claro, yo es que lo que creo es que no puede funcionar de otro modo. La medida en que hay una serie de potencias, una serie de agentes que no reconocen a ningún tercero, porque ni siquiera las religiones son las mismas, es decir, no reconocen a ningún tercero cuyas decisiones son legítimas y que van a acatar en caso de que se las impongan, no, soy yo contra ti y yo, si soy más fuerte que tú, pues te ganaré. E incluso, que ahí estoy de acuerdo contigo, hombre, creo que es más loable una potencia que pretende tener cierto poder en el mundo con la intención, pues no digo ya hacer el bien porque soy un poco escéptico en eso, pero por lo menos de no ir masacrando a todo el mundo. Aquí una que quiere todo lo contrario, pero incluso si uno aspira a hacer la justicia, tiene que tener fuerza para imponerla. Porque por justos, por nobles que sean tus ideales, sin eso no vas a ningún sitio. Hombre, el ejemplo perfecto es lo que está pasando ahora. O sea, porque Europa y Ucrania no pinta nada. Porque ¿qué capacidad tenemos nosotros de amenazar a Estados Unidos? Claro, decir, oye, o cuentas con nosotros o te lanzamos un bombazo. ¿Qué bombazo vas a lanzar si es un pringao? Entonces, claro. Bueno, yo tampoco Margaret Thatcher, digamos, la fuerza que podamos tener no está en la solidez de nuestros principios, ya terminó. Nada. La solidez de nuestros principios, sino en la fuerza de nuestras armas. Esto decía Margaret Thatcher. Y tiene toda la razón. Hombre, claro, esto lo decía Mao Zedong también, un mínimo que de Realpolitik. Bueno, lo decías tú, ¿no? En tu libro de Guerra y Paz, en el Quijote, ¿no? Sí. Es verdad. ¿En cuáles de mis múltiples Eso, que te que estar atento de juventud? Que tenga que estar ya atento, Pedro, para hacerte aquí estas promociones, esto. Sí lo ha dicho adrede. Nada, no, vamos, yo tampoco caería y creo que es un riesgo en el que podemos, vamos, que nos seduce ahora, que es el de una visión cínica como jovesiana de la política internacional y de la política en general. Asumir que el hombre es un lobo para el hombre y de que es incapaz de procurar el bien. Pues hay realidades políticas que han procurado el bien. Un bien que por supuesto no es inmaculado, que por supuesto es limitado, que por supuesto no es perfecto, que por supuesto no es puro. Pero bien, al fin y al cabo, lo que hizo España en América es una gran obra civilizatoria, manchada, por supuesto, por vicios, por excesos, por abusos, pero una obra civilizatoria encomiable. Lo que hizo el Imperio Romano fue una obra civilizatoria encomiable. Entonces, sí, por eso he distinguido. Claro, eso es verdad parece... No digo que es el riesgo concebir la política internacional, como decía antes, como una gran selva en la que aquí cada uno, en la que la actitud más juiciosa es masacrar o aplastar a los demás, o por lo menos obrar sin detenerse a considerar cuestiones morales. Eso por un lado. Luego por el otro, respecto a Europa y su papel en el escenario internacional, llamémoslo como queramos. Claro, yo diría que Estados Unidos tampoco puede indignarse ahora con el hecho de que Europa haya asumido exactamente el papel que Estados Unidos había previsto para ella. Claro, dicen, no, es que Europa está obrando como un títere. Oiga, usted había deseado que Europa fuese un títere. No, y se había encargado de que Europa se condujese como un títere. Claro, a mí me resulta indignante que Trump reproche a Europa su condición parasitaria. Sí, han sido ustedes los que se han encargado, con la connivencia de Europa, por supuesto. Sí, era un acuerdo. Alemania, eso es. Nadie la derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Hablemos de Alemania, efectivamente. Claro. Nadie degenera en parásito
si no se convence de que es un parásito. Eso es. Pero Estados Unidos ha procurado que Europa devenga parasitaria. Ahora Europa no es significativa, no es relevante para Estados Unidos y le vuelve la espalda. No me parece... Estados Unidos, la paz de la victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y China y demás. O sea, aquí tenemos cómo opera el marco internacional. ¿Qué valor tiene la legislación? Esa es la legislación internacional que se es un apela. mito por completo. La Carta de Naciones Unidas, los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos del 48, bajo unas reglas que son las siguientes. Los 5 países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial son las que imponen ese orden. Si no hay un acuerdo entre ellos, se acabó el derecho internacional. Entonces, esos son los 5 países con derecho a veto, con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que son pues Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y Rusia, casualmente los que están armados atómicamente, ¿no? Entonces, esto es lo que cuenta. Y entonces, claro, ¿y cuáles son los derrotados? ¿Cuál es el país derrotado? Vamos a ver, Estados Unidos, la Unión Europea, el Tratado de Roma es un invento de Estados Unidos para poner coto a la Unión Soviética, al avance de la Unión Soviética, como es sabido, esto más o menos es reconocido. Entonces, claro que es un invento norteamericano, efectivamente. Un invento norteamericano, digamos que trata de asegurar la paz entre Francia y Alemania, que llevaban 3 guerras seguidas cada 20 años más o menos, la guerra franco-prusiana, después la Primera Guerra Mundial. Es verdad que el periodo de paz más extenso que se recuerda en Europa es el que estamos viendo nosotros. Con el armamento atómico, efectivamente. Porque el armamento atómico, por la disuasión que genera. Claro, tú lo decías cotado mucho. Claro, es decir, las armas nucleares, que es evidente. El armamento atómico asegura la paz, porque la destrucción mutua, el riesgo de destrucción mutua, pues asegura la paz, ¿no? Entonces, es un instrumento, digamos, una tecnología que pues viene a afirmar una paz duradera en este aspecto. Entonces, eso, si vis pacem, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Alberto, entonces, yo termino, ¿eh? Entonces, claro, esas normas, esas reglas, el juego implica el no enfrentamiento, es decir, la paz está asegurada mientras no haya enfrentamiento, es una especie de petición, mientras no haya enfrentamiento entre las 5 potencias. Entonces, esa es la legislación internacional. En cuanto hay enfrentamiento de esas 5 potencias, se acabó la legislación internacional. Entonces, pues bueno, eso es la medida de la paz mundial, pues los acuerdos entre estas 5 potencias. Sí, luego también lo que decía Julio sobre Estados Unidos y Europa, nosotros también dijimos, vale, pon tú los muertos, pon tú el dinero, te insultamos de vez en cuando, decimos, que mira lo que estáis haciendo por ahí, pero luego defiéndenos. O sea, era como este acuerdo y ellos decían, vale, pero la pasta para mí y el control geopolítico para mí. Claro, ahora que estos te digan, oye, ya paso de ti, pues es un problema. Alvarito, y vamos con Juanan a revisar el tema del belicismo sumar, que está muy preocupado. En relación con lo que decía Pedro, hay una frase lapidaria de Gustavo Bueno que decía que la paz es el orden del vencedor, que es tal cual. Sí, tal cual. En relación con el derecho internacional, sí que quiero hacer un pequeñísimo apunte. El otro día me preguntaban que qué me parecía el analfabetismo jurídico entre la población y tal y cual, y yo dije que me alegraba, evidentemente. O sea, me parecería un argumento para una novela distópica entrar en un bar y que la gente estuviese hablando del nuevo decreto. O sea, es normal que la gente no conozca el derecho, pero hay una cuestión que sí que me preocupa más entre la población, y no solamente entre la población rasa, sino entre dirigentes, que es un enfoque ingenuo de lo que el derecho es. Es decir, no tanto desconocer la norma concreta, sino desconocer cómo funciona el derecho. Esto puede conectar con el constitucionalismo, puede conectar con muchas cosas. Las leyes son papeles, un trozo de papel en el que uno escribe algo. Y ese papel se convierte en realidad si uno tiene fuerza para hacer que eso se convierta en realidad. Yo me acuerdo de debates en los que participaba Julio Anguita, que de repente se sacaba una constitución de la chaqueta o de no sé dónde y decía, el artículo 30 y pico habla del derecho al trabajo. Bueno, oye, pero el presente ahora también lo tienes, que dice, no, esto es que la Constitución esto no lo puede hacer. Pero bueno, vamos a ver, pero ¿quién puede pensar que simplemente por poner un papel que todo el mundo tiene derecho al trabajo, la gente va a tener trabajo? O sea, tendrás que hacer que la economía funcione de determinado modo, que es una cosa delirante, y eso en relación con... Pensamiento performativo. El autor que más claramente expone esto es Spinoza. El tratado político de Spinoza es el derecho, es poder. Derecho igual al poder, exactamente igual. Y donde más se refleja esto es... Ya estaba en Trasímaco también. Sí, bueno, pero Trasímaco es un poder torcido, es un poder del más. Él habla de la justicia. Spinoza, mira, aquí puedo incluso decir yo algo en la conversación entre estos dos. Y donde más se plasma esto es en el ámbito internacional. O sea, aquí es donde con más claridad se plasma efectos pedagógicos en la naturaleza, que para mí es correcta, última del derecho. Y libro por libro hay un autor moderno muy, muy bueno que se llama Danilo Zolo,
que tiene un libro que se llama Los Señores de la Paz, que es tal cual. Otro libro que se llama La Justicia de los Vencedores, que conecta con otra cosa de Realpolitik. Crímenes de guerra si pierdes. Si ganas, hombre, claro, son daños colaterales, ese tipo de historias. Hombre, por supuesto. Sí, la de los daños colaterales es un el buen hecho de término. quien tenga fuerza, es que al final es así, es que es la realidad. O sea, yo que en muchas ocasiones la paz haya sido efectivamente el orden de los vencedores, no nos debería eximir a nosotros de la necesidad, a mi juicio imperiosa, de definir la paz. Y yo creo que para eso es muy valiosa la definición agustiniana. A propósito, y me ha puesto a mí el águila. Claro. Realismo yanqui. Hemos hecho un cambio. Me he levantado en un momento. A Sócrates, para ti. Y Pero dice, Escota no, San Agustín, Escota la paz Jaraqui. es la tranquilidad de las cosas en el orden. A ver, pero tú La estás paz es hablando de una una cosa cosa que no, de la muy bonita, definición de pero... de la definición Sí, de la paz, pero el del mundo arquetipo. real. Del arquetipo. Sí, No, el mundo real, claro. Pero real es como es, Julio. pero precisamente para juzgar esa paz falsa, debemos definir la paz verdadera. Sí, pero al final... Para definirla para juzgarla como ficción, debemos tener claro qué es la paz. Porque si no, podemos tomar las concesiones de Trump a Rusia como efectivamente la búsqueda de una paz interesada. Claro, si no tenemos claro qué es verdaderamente la paz, Pues que es la no paz podremos, espiritual, no podremos. la paz teológica de San Agustín. Pues la justicia también es justicia final, y eso sí que no. Ahí no. Taberna. Eso no se puede. Vamos, ya que estamos hablando al más alto nivel, vamos a hablar de Sumar, que también ha tenido palabras al respecto sobre esto del aumento del gasto. Juanín. Se han pronunciado al respecto porque, como bien comentabas, están muy preocupados con la encrucijada en la que anda inmersa Europa, un partido que aboga por la eficiencia, ese es el término que han empleado, del gasto militar en lugar del incremento. Son declaraciones de la portavoz de esta formación en el Congreso, Verónica Barbero, quien defendía esta postura como la mejor para España. Escuchamos. Para Sumar, para nosotras como espacio, hay una cuestión fundamental y es que Europa tiene que tener autonomía estratégica. Esto pasa porque no dependamos en las decisiones que adoptemos en materia de defensa en Europa por quién gobierna en la Casa Blanca. Esto es algo que tenemos que ganar en Europa. No está tan relacionado con el incremento no del gasto militar, sino con la eficiencia del gasto militar. Y en este contexto es en el que nosotras queremos plantear la cuestión y queremos hablarla en el ámbito del gobierno. ¿En qué manos estamos? Yo estoy de acuerdo. Nosotras, pero como va a ser una cuestión de eficiencia, claro que es una cuestión no de eficiencia, es una cuestión de gasto militar. Sí, pero bueno, y de poder militar. No es o sea, una cuestión de gasto militar. Hombre, gastando el si tú no 1,2 del PIB, no eres ya me dirás. autónomo, pero no solo, si tú no eres autónomo, o sea, ella está hablando, ellas están hablando de una cuestión que para mí es fundamental. De nada sirve el gasto militar si uno no es soberano. Claro. No, si uno no es autónomo, de nada. Pero es que la soberanía es la condición. Pero el la gasto autonomía va de es la suyo condición. El buen gasto, Claro, la eficiencia, no el mal gasto. O sea, Claro, nadie está hablando de un mal pero gasto militar. si uno es un país parásito, subordinado a los intereses, rendido a los intereses de otras potencias, ¿de qué sirve el gasto militar? Al final está procurando con ese gasto los intereses de unas potencias. Yo la verdad que estoy de acuerdo. Que vale, tranquilo, pero bien, coño. Pero que a lo que vamos es que esto que dice, esto que cuentan ellas, de Sumar. Sí, se refieren como nosotras. Sí, yo estoy de acuerdo con estas mujeres. Así como no vamos a ganar la guerra. La cuestión es que tú dices, no, el gasto no. Vamos a ver, pongamos el caso de España. Tú con 1,2. No solo. Pero te pongo el caso particular. Vamos a imaginar que dices, oye, España, nosotros que mira, ni Estados Unidos ni Europa, nosotros mismos. Y vamos aquí a desarrollar armamento nuclear, tal, no sé. Con el 1,2% del gasto del PIB, bueno, a lo mejor dentro de 200 años dices, mira que hemos conseguido esto. Pero coño, ellas creo que no es solo. Que no se trata únicamente. Están en contra de aumentar el gasto. Creo que también deberíamos centrarnos en la cuestión en la que se centra ella, que es la de la autonomía. En la autonomía, porque es que de nada sirve incrementar el gasto en defensa si continuamos siendo un país parasitario. Pero es que está relacionado, Alvarito. No solo. No me ya. Yo es que, menos mal que tiene el boli con la tapa puesta, porque yo estoy en desacuerdo. Y seguramente lo haría con justicia. Con lo cual, la fuerza de justicia probablemente es mayor que ninguno de nosotros. Yo por eso no. Con caridad, lo haría con caridad. Yo estoy en desacuerdo rotundo con lo que ha dicho, porque creo que implica caer en el error que comentaba antes, que es pensar que uno es autónomo para decidir si gasta más en defensa o no. Es que tú esa decisión no la adoptas en el vacío. Es que si Marruecos está gastando más, tú tienes que gastar más.
Entre otras cosas, precisamente por eso, porque me gustaría saber si Marruecos pone un pie en Ceuta y Melilla, ¿qué haría Estados Unidos? Creo que nada. No, nada. Bueno, la Marcha Verde les dio las banderas para que fuesen a quitar. Pues precisamente por Perejil, ahí pues España ganó diplomáticamente. Pero en favor precisamente por eso es lo que Perejil. quiero decir. Si yo en ese sentido, por supuesto, coincido en que un país tiene que considerar cuánto se gasta en defensa atendiendo el contexto, al contexto. Claro. No puede, efectivamente, no Que es lo toma que creo que decisiones esta al gente vacío. obvia por completo. Lo que digo es que España no puede Vamos a valorarlo nosotros. España no puede atender debidamente a su contexto porque está subordinada a los intereses de otras potencias. ¿Por qué España no puede encarar como debería la amenaza marroquí? Porque la política exterior, porque ya no es soberana en política exterior, porque no es autónoma. Porque está subordinada a los intereses de otras potencias. Pero perdona, esto mira, yo te voy más al fondo. Ya te dejo. Pero esto que tú dices, ¿qué país es soberano como tal en el sentido, yo qué sé, pongamos el ejemplo de Suiza? O sea, Suiza es soberana porque toleran unos terceros que lo sea. Vamos a poner un ejemplo salvaje, pero que les podía dar. Imagínate que mañana Trump dice, oye, voy a invadir Europa. O me da igual, o Suiza. Que no puedes. O sea, al final esto... O sea, el soberanía mundo... militar ahora es el armamento atómico. Claro, por eso te digo, que al final dices, o sea, tú en realidad o sea, estás en manos de un tercero en todos los países, o los países más pequeños, con la excepción de unos pocos que acaba de decir Pedro. En realidad tu soberanía siempre está ligada a estas alianzas, pero bueno... Al reconocimiento de otros. Bueno, al reconocimiento o a la acción de otros, porque por lo que decía Álvaro, mañana imagínate, Marruecos nos invade Ceuta y Melilla, Estados Unidos, que ya estaba en la OTAN, ¿eh? A ver, y Estados Unidos, que se lleva muy bien con Marruecos, ahí está la Marcha Verde en su momento, como estuvo jaleándolo para que nos quitasen nuestros territorios, te dice, oye, yo paso de ti. Entonces tú dices, bueno, a ver, soy soberano. Bueno, soberano si es capaz de mantener el caso de Ucrania. Oye, Ucrania ha perdido, va a perder un trozo importante de su nación, de su país, porque no ha sido soberana, que no tiene la fuerza para defenderla, ya está. Entonces, pues porque nadie pretendió que Ucrania fuese soberana. Pero aunque los ucranianos lo que hubiese... se planteó. Bueno, bien, pero aunque Ucrania hubiese dicho, no, nosotros somos súper soberanos, bueno, demuéstralo. Claro, o sea, esto de la soberanía hay que demostrarlo. Pero para demostrarlo exacto. Israel sí que demostró que es soberana. Que dijo, mira, si soy soberana, que gano toda la guerra. Diablos, para demostrarlo tiene que haber una mínima voluntad de ser autónomo, si no la hay... Que sí, pero que aún así también... Y bueno, Israel también... Es que yo creo que hay que diferenciar aquí dos planos. Sí, perdón. Desde un punto de vista personal. Yo creo que a título individual yo soy soberano, yo tengo fuerza para defenderme con respecto a la agresión de un hombre medio. Ahora, si me viene uno con 2 pistolas, está fuera de mi casa, tengo que llamar a la policía. Entonces, creo que también ese doble plano puede jugar a nivel internacional. Es decir, uno puede adquirir cierta autonomía para defenderse en relación con cosas más domésticas, pero sin embargo, que a una escala internacional no dé de sí. Y con lo cual, hacer alianzas, claro. Pues necesita buscar otros aliados para que en conjunto... Entonces, yo creo que no son necesariamente complementarios. O sea, lo que creo es que uno no puede delegar completamente su defensa en relación con cuestiones globales y domésticas a otro. Totalmente. Porque no está vendido. Estamos de acuerdo. Entonces... Sí, pero perdona, la diplomacia tampoco puede emanciparse plenamente. La diplomacia es una continuación sí. de la guerra con otros medios, en buena medida, la diplomacia. O sea, la diplomacia forma parte del poder soberano también. Ahí tienes el Vaticano, por ejemplo, que es un país que no tiene nada, pero... La Guardia Suiza. Y a mí en el fondo... Capacidad diplomática. Y a mí en el fondo me parece absolutamente desatinado lo que dice esta señora, por concluir este tema, precisamente porque cree que es una decisión suya, aislada de cualquier contexto. Y aquí hay una anécdota que os voy a contar, porque a mí me gustó cuando la escuché. Julien Freund, ¿sabéis quién es? Sí. Es uno que, bueno, le Discípulo gusta de Schmitt, de Carl Schmitt. ¿no? Pues este tipo quería hacer una tesis doctoral. La esencia de lo político. Y de hecho hizo, efectivamente, sí, la esencia de lo político, sí. Quería hacer una tesis doctoral donde reivindicaba la distinción entre amigo y enemigo que plantea Carl Schmitt. Se pone a redactar la tesis durante un par de años y le entrega lo que llevaba redactado al que era su director de tesis, que era un pacifista enardecido y tal. Pacifista, que no una persona que buscaba la paz. Sí. Y dice que le solo plantea un conflicto moral enorme y que no puede seguir defendiéndole la tesis, porque no puede. Entonces se tiene que buscar otro director de tesis y cuando va a defender la tesis este señor está en su tribunal, el pacifista que le había rechazado defendérsela. Y entablan un debate una vez termina la defensa de la tesis, básicamente porque este señor le dice que él sí que piensa que se puede trascender esta distinción de amigo y enemigo y que no tiene por qué haber enemigos. Y claro, Julien Freund, con bastante tino, le dijo, es que no necesariamente decides tú tener enemigos. Claro. O sea, puede que una persona te designe como su enemigo. Y la respuesta de este señor, que yo me quedé a cuadros, tuve que escuchar un par de veces porque digo, ¿pero en qué mundo vive? Dice, pues entonces me voy a mi jardín a cortar flores. Dice,
¿Y tú te piensas que tu enemigo te va a dejar ahí en el jardín? Sí, la cabeza debajo de la... Lo que quiero decir con esto es que estrategia cuando yo reivindico el gasto en defensa, no lo estoy reivindicando para invadir Portugal ni nada por el estilo. Claro, o sea, es algo disuasorio, precisamente para evitar cualquier tipo de conflicto. Que nadie se atreva precisamente por el músculo que yo tengo. ¿Qué es lo que no entienden? Esta gente asocia al ejército a invadir, a pegar tiros. ¿Para qué sirven los tanques? ¿Para qué sirven los ejércitos que decían en tal? Es decir, viven en un mundo paralelo y no tiene consecuencias hasta que las tiene. Pero la primera pregunta es, ¿qué tenemos que defender? Porque si no respondemos a la pregunta previa, o si solo podemos responder encogiéndonos de hombros, es que siempre nos mostraremos renuentes a incrementar el gasto militar. Y yo creo que en gran medida el problema es previo, efectivamente, es que no tenemos nada que defender. Es que en muchos españoles ha cundido esa idea. O sea, esa idea, aunque sea inconsciente, aunque no sea... hasta que te atacan y por instinto. El ejército en España, si el resto de instituciones más, a los jueces como están ahora, que si franquistas y no sé qué, el ejército es franquista por antonomasia. O sea, es la institución que el francomodín la sacan enseguida. Entonces está tocado, digamos, completamente con ese ala, ¿no? Entonces es muy incompatible con el espíritu de la transición y tal. Lo primero es limpiar, ya no limpiar al ejército del componente franquista, sino que el ejército es franquista, por definición, prácticamente. Entonces, si queremos limpiar el franquismo del ejército, hay que eliminar el ejército, que esto es un poco la idea que tenían muchos en la cabeza, y que tienen que evitar la guerra y todo esto. Aquello de que la Constitución del 31 decía que el modo de hacer política internacional España era la paz, ¿no? Decía la propia Constitución. Entonces, nos ha fastidiado, claro. Oye, que Sánchez en 2014 dijo que él eliminaría el Ministerio de Defensa. Por eso te digo. O sea, el Ministerio de Defensa dijo, sobraba. Bueno, es que he buscado unas palabras de José Bono, porque yo digo, dijo una cosa todavía más salvaje que esto. Y es que digo textualmente, soy un ministro de Defensa y prefiero que me maten a matar. Necesito que a la convicción moral se una la legitimidad del planeta, que esto me tú que es. Y esa legitimidad la aporta Naciones Unidas. Claro. Imagínate la peña flipando. Dice, pero este tío es el que se supone que está aquí al frente del ejército. O sea, lo había escuchado yo. Vamos, la legitimidad planetaria. Yo eso no lo había escuchado nunca. Yo tampoco. La legitimidad planetaria. Aunque le gusta la República Dominicana. Prefiero que me maten que matar. Que le mola. Pero el tema es... que esta labor, bueno, Podemos y Sumar y todo esto están en esa línea del pacifismo fundamentalista que llamaba Gustavo Bueno, precisamente, es decir, un poco heredero del erasmismo y tal, que es que da igual las condiciones. Erasmo de Rotterdam, que es un poco la matriz de todo este pacifismo radical, ¿no? Es que el enemigo que el cristianismo, además es una idea cristiana, de San Agustín, por cierto, el cristianismo es incompatible con la milicia. El cristiano no puede combatir. Coger un arma para el cristiano es igual. El único arma es el enquiridium, precisamente, y los enemigos siempre son los vicios, nunca el turco. Entonces, Erasmo pedía renunciar al instrumento bélico como combate al turco. Al turco hay que darle ejemplos. Es esta idea de la... Afortunadamente muchos papas no compraron esto. Y y se ha canonizado también a muchas personas que no aceptaban esta idea. Santa Juana de Arco. ¿Qué era? Sí. No, y todas las cruzadas de los cristianos, fíjate. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese sido por las cruzadas? Esto no fue la tónica general, ¿no? Las propias órdenes militares. Las órdenes militares eran milicia con el cristianismo. La mayor parte de los pensadores cristianos reconoce que hay motivos por los que vale la pena desenvainar una espada. Sí, claro. Bueno, la cruz de Santiago es una espada. Sí. Bueno, entonces, y legítima el uso de la violencia en algún momento. Es que hay un uso legítimo de la violencia. Tiranicidio incluso. Claro. Sí, Santo Tomás estaba en esa línea. Entonces, pero claro, Sumar que está, pues claro, se ve en el contexto del gobierno, efectivamente, que él está, desde el punto de vista internacional, tiene que tirar de presupuesto, y entonces empiezan a hacer pues unos fórmulas completamente alambicadas, ¿no? Que tiene que ser eficaz. ¿Eso qué significa? ¿Mayor incremento o no?
o eliminar el gasto. ¿Qué significa eficacia? O sea, no quieres eliminar el gasto militar, porque eso era lo que decías al principio. El gasto militar hay que eliminarlo y entonces hay que convertir las armas en azadas y tal y cual para la agricultura, que es un poco la idea esta de Erasmo, precisamente, que repiten muchos, que las armas hay que transformarlas en azadas para promover la agricultura y tal, y eso es un país pacífico. Entonces, ellos se encuentran con su propio elefante en la habitación del pacifismo que han defendido toda la vida. Y ahora miran para otro lado, así como diciendo, bueno, nosotros, pero que no hay quien se lo trague a nosotras, no hay quien se lo trague. No hay quien se lo trague a nosotras. He buscado cuánto gasta Israel en PIB. El 5,3 en defensa, lo que representan. Así que, bueno, no sé, nosotras, ellas, a ver cómo que... Pero es que en Israel, que sabéis, no soy simpatizante, pero hay primero voluntad de sobrevivir, de pervivir. Hombre, desde luego. Y una voluntad de autonomía. Sí, no, y tanto. O sea, de una pervivencia autónoma. Sí, pero lo que me refiero es que tú dices, ¿quieres ser soberano? Pues demuestre que puede serlo. Eso lo hay en España. No, primero, hay voluntad de pervivencia. Segundo, hay amenaza. voluntad de una pervivencia autónoma. La desgracia es que no. Claro. Y en España hay un país que amenaza la soberanía española. Eso es. Solo hay uno en el mundo, que es Marruecos. Eso es. Parte del territorio nacional español quiere que sea suyo. Sí, lo reivindican como propio. Sí. Entonces es una amenaza con cierta beligerancia que ha dado varios coletazos en los últimos 50 años. Desde la Marcha Verde, Perejil, el último episodio, y el 11M, pues muy probablemente pues esté detrás de todo este asunto, ¿no? Entonces, pues claro, es importante, naturalmente. Muy, muy importante. Sí. Hablando de paz, ¿sabéis quiénes han hecho las paces? Ya sé que estáis preocupados. Montero y Díaz. ¿Sí? Correcto, muy bien. Mira qué escena tan desagradable para acabar. Sí. Después de todo lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a bajar un poco el debate intelectual, porque sí, claro, Yolanda Díaz, sí que es tarde ya, Yolanda Díaz y María Jesús Montero han vuelto a coincidir juntas en un acto tras toda la polémica generada por lo del IRPF aplicado al salario mínimo. Ya saben, el PSOE ha dicho que lo va a aplicar, mientras que Sumar dice lo contrario. Han coincidido en Radio y Televisión Española en un acto del ente público y se fundieron en un efusivo y exagerado abrazo que poco o nada tiene que ver con la postura mostrada tanto por Montero como por Díaz en los días previos. Así lo narraba también, atención, la televisión pública. Vamos a ver ese momento. Las vicepresidentas, lo vamos a intentar, compañeros. Mientras tanto, vamos a esperar porque van a posar en estos momentos con los directores de cada uno de los capítulos de esta serie documental. ¿Veis ahí ese abrazo entre las dos vicepresidentas dando esa imagen? Sí, Ángel, creo que lo habéis visto en directo, ¿verdad? Esa imagen de, bueno... Qué show, qué cosa tan lamentable. Entonces, si existieran Martes y 13 harían un gag perfectamente. Ya ves. Sí. Además lo clavarían. Sí. Bueno, están todavía con la guerra esta del salario mínimo, que al final sí, va a tributar el que lo cobre y punto. Ahí no hay más. Aunque Yolanda decía, no, esto no lo sabían, han dicho, sí que lo sabías, te lo dijimos, pero ha hecho la ficción de qué tal. Y algunos mal hablados dicen que el final de Yolanda está cerca. ¿Os puedo decir algo? Claro, sí, di. Su sola existencia me derrota. Sí, es verdad. A mí que exista me da igual, lo que no me da igual es que me mande. No, claro, ese es el punto. No, su sola existencia me derrota. Me derrota, tío. Julio siempre es más maximalista. Sí, me derrota. Aunque no legisle, da igual, es verdad. No, es una gran tragedia para Hay la humanidad. presencias que derrotan y esta es una de ellas. Sí, desmotivan. Claro, tú piensas que nos está legislando. Sí. Esta es la élite. Bueno, está legislando, está haciendo pseudo leyes, que esto es lo peor, porque no tiene capacidad de legislación, porque las leyes tienen que tener su consistencia, hacen pseudo leyes, no son leyes. Luego, sobre Sumar brevemente, yo creo que con todo esto, Yolanda Díaz, infructuosamente diría yo, ha querido escenificar una autonomía, una independencia, ha querido presentarse a sí misma como algo distinto al PSOE. ¿Cuál es la realidad? Que es una prolongación, es un tentáculo del PSOE. Ese es el único sentido de Sumar. Con lo cual, esto sí, pero como ya no da tanto... Esta derrota yo creo que es letal precisamente por eso. Porque la performance ha venido abajo. Eso, ya no es rentable. O sea, hubo una época... Es que, claro, el tiempo pasa, pero una época que Yolanda Díaz no la presentaban aquí como una estadista, la nueva izquierda, la izquierda chica y todo como molaba. Y como era una campaña... Sí. Hombre, claro, es que pobrecilla, o sea, claro. para lo que da. Bueno, pobrecito no sé. La desproporción entre el relato y las alabanzas y los elogios y
las loas y la triste realidad era, claro, insultante. Sí. Pero eso pasó con todo, con Podemos. Claro. Pablo Iglesias, por más que fuera más hábil... Era más hábil haciendo demagogia, sí. Más locuaz o más... Más y, digamos, limpio. el caso de Rejón, A pesar que de era todo. el más logomáquico incluso, ¿no? Palabras aprendo. Pues resulta que es un bluff, exactamente. O sea, cuanto más retórico y más habilidad retórica, peor. Fíjate, yo Porque esconde mejor, algo. Porque es capaz de, en esa Sofística, farfulla, es sofística. es capaz de, digamos, disimular algo. De hecho, a Rejón, hasta electrónicos, determinados foros y tal igual, dicen, no, es un hombre tal cual. Es un intelectual. Era pura verborrea, pura verborrea en el sentido de diarrea, lo que tiene de verborrea, ¿no? Diarrea verbal. Esta es que no debe ser capaz de dar un paso hablando. Tropieza con su propio lenguaje y naufraga enseguida en su dicción. Entonces no es capaz, y después poner el perro ese, ¿sabes? El meme este que tiene el perro este que va mirando en... Sí, el que está así flipándolo. Sí, en muchos vídeos lo pone. Eso lo pone mucho con esta mujer. Además con Yolanda, exacto, con Yolanda hay muchos memes del lo pone perro, muchísimo sí. porque es que el perro flipa, claro. Yo creo que ilustra su mismo estado, el de Yolanda Díaz, cuando habla ella misma, quiero decir. Claro. O sea, Cuando se ser escucha a Yolanda sí Díaz. misma hablando, hay algunos como Errejón que lo gozan. Sí. Que lo gozan, que se regodean en su prosapia. No es el caso de Yolanda, es el caso de Yolanda Díaz. Yo creo que efectivamente eso ilustra su estado de ánimo cuando se escucha hablar. Alberito, ¿quieres apuntar Cuando se algo? escucha a sí misma hablando. Sobre estas élites que tenemos, que nos van a salvar de la guerra. Claro. Claro, coño. Pues un apunte brevísimo, que es, no soy capaz de entender, quiero decir, si se te dijese que gobiernan unas élites escondidas, que tú no supieses quién son, no las has puesto cara, no las has escuchado hablar, y te dijesen que tienes que renunciar a parcelas de tu autonomía para cedérselas a ellas, porque ellos lo van a saber hacer mejor que tú, y demás, podría llegar a entenderlo, que alguien dijese, bueno, quizás sepan algo, que yo no sé, entonces, pero la gente ve esto. Tiene nombres y apellidos. Claro, y la gente está a favor de decir, ostras, pues es verdad que este sector no funciona, que estas dos, porque son estas dos, decidan cómo tiene que funcionar. Sí. Eso es una lógica que yo no soy capaz de Yo entender. eso jamás lo he entendido con lo de las pensiones. Porque lo curioso es una paradoja, pero tú preguntas a los ciudadanos españoles y todos coinciden, en un porcentaje muy elevado, que los políticos son unos inútiles, corruptos, vagos, Siempre están tal. a favor de darle más competencia. Claro, más poder. tío. Y digo, coño, vale, si estamos de acuerdo en eso, te lo compro. ¿Quiere usted que su futuro dependa de María Jesús Montero, de Yolanda Díaz? Te dicen sí, pero coño, nos quedan que son unos patanes. No, yo ahí estoy... Sí, yo eso tampoco lo he entendido nunca, macho. Por eso el liberalismo es la única solución. Y el club de socios. ¿Cómo no dejas pie a la red? Claro. Ahí. Pero porque es la única solución. El club Pero para nuestra pervivencia. En Igual. Pero no, digo el liberalismo. Para que toda la cuestión de las legislaciones y demás, claro. Al final el orden espontáneo es lo mejor. Como el club de socios que tenemos. Espontáneo. Es lo menos espontáneo que hay. El club de socios es súper espontáneo. La El club voluntariedad. de socios Hombre, por sí, es orgánico. La voluntariedad en este caso para hacer el bien, claro. Mira, para hacer el bien. Que aproveche su programa. No, es que no llegamos, De es verdad, verdad. que se decir, tronos a las causas y caballos a las consecuencias. Los nuevos socios, tenemos un montón. Tenemos a Pablo de Torrelodones, Alessio de Ottawa, Bien, expatriado. Número 1, tenemos más, Artur de Padrón. Expatriado también. No, expatriado no. De momento no. De momento. Ignacio de Barcelona, Rafael de Santander, Jorge de Baracaldo, Maribel de Pamplona, Marta de Mairena del Aljarafe, Luis de Lastres, César de Barcelona también, Laura, otra expatriada, de Vilna, Lituania, Anda, Lituania. capital de Lituania. Nunca he estado. ¿Conocéis Lituania, los países bálticos? No. Yo conozco Riga y Letonia. Sí, Letonia y Estonia. Tallin. ¿Y qué? Riga me sorprendió muy agradablemente. ¿Te gustaron? Dicen Lo único que sabía de Riga, yo cuando fui a Riga, era que se había publicado la crítica Razón Pura, por supuesto, de Kant. Y que se había intentado suicidar allí el diario en español, de el granadino, escritor de diario en español, hombre. La verdad, Ángel Ganivet. Ganivet se había intentado suicidar allí en un puente, se había tirado, falló, lo cogió la policía, se zafó de la policía y se tiró. Fíjate el empeño que tenía. Y al final lo consiguió. Y sí, lo consiguió, se suicidó. Ángel Ganivet.
En Riga, sí. Y era lo único que sabía. Me sorprendió agradablemente. El modernismo de Riga es impresionante. Es patrimonio de la humanidad en arte moderno, en arquitectura modernista, que es el padre del... Joder, estoy fatal hoy, ¿eh? Del director del Acorazado Potemkin. Es que no se os De verdad, estáis en el mundo porque tiene que haber de todo. Director de October, de cineasta soviético, por excelencia. Sí, claro, sí. Bueno, pues el padre. El padre, Eisenstein. Pues el padre de Eisenstein fue el responsable arquitecto de todo lo que es el arte modernista de Riga. Impresionante, ¿eh? Una ciudad preciosa. Bueno, pues Tallinn es una cosa ahí de adorno. Que va de bulto. Sí, que va. Vamos, es muy bonita Tallinn, pero parece de cuento. O sea, pero Riga no, es más compleja y tal. Bueno, pues tenemos que ir a Vilna. No, sí. A ver si haces un retrato Lituania. tan interesante como este. Ángel, Segorbe. Carmen, Madrid. Cristina, Alcorcón. Nicolás, Miami. Otro. 3 llevamos, ¿eh? Esto es una riada. Una riada. Sí. Para que veas. ¿Qué os alegráis? ¿Cómo que nos alegramos? De que haya tantos... Claro, coño. A ver, no, entiéndenos. No, De los expatriados, sí, yo no. No, o sea, no nos alegramos, hombre. Esto es un aviso navegante. ¿eh? No. Saben no. cosas que nosotros... No, Bueno, es que celebramos que nos sigan más allá de nuestras que es que fronteras. hay muchísima gente que desgraciadamente ha tenido que irse de España. Y Vigo nos en siguen media es su mucho. patria. Y Hombre, no Vigo es en media, exótico, te lo es juro. exótico. Algunos mandan correos de, oye, no sabéis lo que me acompañáis, porque muchos a lo mejor se han ido hace poquito. Vigo en media como Claro. patria, eso está bien. Sí, es verdad. Entonces, por eso no celebramos el éxodo, que quizá algún día formamos parte de ello. No. Y Joan de San Feliu de Llobregat, ahí en la Resistencia, en las zonas complicadas. Pero eso es porque el expatriado lleva la patria en su corazón. Claro. Y ya está. Sí, si nos escriben mucho nos lo dicen, que nos siguen desde lugares muy distintos. No sé si Una recordáis pena. Españoles por el Mundo, que eso era Sí. un programa para que la gente se fuese de España, porque vamos al que entrevista, ¡buah, madre mía, genial! Vamos, ni punto de comparación. Yo estoy seguro de que eso era para intentar promover que la gente el se éxodo, fuese, ¿no? sí. Los sueldos que me barajaban y tal, Sí, igual. sí, eran cosas... Ese programa era verdaderamente dañino, ¿eh? Dañino. Yo creo que perseguía eso, de verdad. Empezó madrileños por el mundo, después Sí, españoles en el mundo, luego habría Bueno, luego extremeños, valencianos por el mundo también estaba. Sí, luego Un primo lo mío replicaron salió. muchas televisiones Pues autonómicas. eso, no. Mi primo Tono, que vivió en Shanghái no sé cuántos años, salió en ese. Yo creo que gallegos por el mundo no hubo, porque como Ay, mi por el primo mundo Ángel no es vive en Malasia suficiente para los gallegos. Pero terrible porque Hay un gallego en la porque luna, negaba, no se va a ir. negaba una realidad. El fracaso. Claro. Sí, no, claro, desde luego. Presentaba todo exilio como una historia de éxito. Sí, Y todos. Sí, todos era maravilloso. ¿Teníais pensado volver a España? No, la aquello verdad era una es que no. apología de desarraigo. Sí, yo lo veía igual. sí. Bueno, siempre que así, siempre echaban de menos el jamón, el aceite de oliva, cosas así. Claro. Hombre, es que El no jamón esto es particularmente, porque el jamón no es que tiene Sí, tema. sí. Llamarle lo que en Italia le llaman jamón, aquí Italia a mí me parece maravillosa en todo. O sea, da igual lo que... Como Pero a la nivel mires, a gastronómico Italia, nosotros somos mejores. pero Somos el mejores, jamón, cuando le llaman jamón aquello que tiene allí... O sea, Italia a mí me Vamos, fascina, aunque- pero gastronómicamente nosotros somos superiores. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, ¿Sabes que por lo nos menos en metemos ese mal? aspecto, con el cerdo, con el tratamiento con el cerdo. Sí, oye, somos qué gran superiores. animal el cerdo. Sí, hombre, por supuesto. Sí, Bueno, ya querrían para sí los italianos los guisos que se hacen aquí. desde luego. Eso es así. Vamos. Bueno, con esta reivindicación gastronómica. Oye, un programa gastronómico en Vigo a Media, ¿no? No está Oye, con mal. Rubén Arranz, que ya sabes que está en contra de la gastronomía moderna, de las yozas, la burrata, todas estas cosas las critica mucho. Ah, sí. Sí. Podríais comentarlo. Sí. Hablando entre vosotros. Callos. Y proponedlo. Pero claro, un programa gastronómico estaría bien. ¿Pero para qué? ¿Para criticar la cocina? No, igual, extranjera. incluso hacer platos aquí, o sea, Ah, preparar, sí. sí. Bueno, yo no Cocina lo en veo, directo. Compartir pero- recetas con los espectadores de Vigo a Media que De momento, Que para eso de pagan momento el Club de Socios. taberna ilustrada. Vale. Este domingo no. el siguiente. Tenemos Ese- este domingo, el que no lo haya este visto. Tiene Álvaro su programa, claro. Sí, exacto. Pero el que no haya visto la taberna ilustrada del pasado domingo sobre las ideologías, pues lo puede hacer. Y te vemos, no el siguiente. Alvarito, a ti sí que te vemos con tu segunda entrega de tu programa de entrevistas cara a cara. ¿Sabemos quién viene? Sí, anairísimo, lo voy a decir. Vale. Mira, oye, pues Yo me quito el cráneo. Estaremos atentos. Creo que va a quedar Mañana me cae muy interesante, bien. ¿eh? Creo que va a quedar interesante. Hombre, estaría mal que yo dijese lo contrario, pero... ¿Va a ser un peñazo? No, pero Ana uno, mola, Ana mola. pero A mí me cae muy bien, uno Ana. tiene las- intuiciones... que De en las este caso- escritoras más interesantes del panorama actual. Las 5 Con primeras permiso de don páginas. Arturo Pérez Reverte, claro. Es que Julito odia a Pérez Reverte. Bueno, yo También, odia- yo también. No, yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Yo no tengo Yo un odio lo corazón que don Arturo, para- lo que don Arturo encarna. A ver, va, una crítica a Pérez Reverte para acabar. Venga, va.
Sí, no, a mí me es que viene. me parece que no se puede incurrir en más tópicos. Lo de que nos equivocamos de Dios en Trento, en Sí, España sí, sí, falta no, una no, no. guillotina. A mí no me- No, no ese tengo ideología, macarrismo. tengo biblioteca, o sea, es que de esa verdad frase es es un terrible. cúmulo de Y lugares ese macarrismo comunes en el irritantes. lenguaje, como si estuviera tocando la esencia de lo auténtico. Eso ¿no? es, sí. Y dicen, no, es que esos hijos de puta. Aunque estás Ese- diciendo la verdad por decir hijo puta Y y, te- gilipollas y tal. Y yo creo que Es el lo palabroterismo. fundamental es que es el enfant terrible que incomodó a nadie. ¿A quién incomodó Don Arturo? Sí, sí, a nadie. Con ese claro, ¿a quién incomodó a Don Arturo? Es mi gran pregunta. Sí, sí, a Es nadie, incapaz es de verdad. faltar el respeto de forma pura. Claro. muy Yo, bien, a mí lo que no me muy gusta es bien. que es un afrancesado. Esto no me Claro, gusta. pues ya está. Bueno, yo lo de los afrancesados cada vez lo llevo mejor, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Sí, sí. ¿Qué estás Qué diciendo? decepción. A ver, pero, ¿eh? no el afrancesado, sino Francia, yo creo que tiene cosas muy admirables. Y Los donde hay que autores mirar. contrarios a la Revolución Francesa son cojonudos. No, Sí. no Son los precisamente. Chateaubriand, de Mestres. No, no, no. Tocqueville, maravilloso. Bastiat, tal, en fin. Bueno, Un gran de Bon. aforista de esa época, por cierto, Joseph Joubert, muy desconocido y muy recomendable. ¿Quién? Joubert. A este no lo tengo ubicado. Yo tampoco lo creo. ¿Contrario a la Revolución Francesa? Sí, vamos, sí, Pero conservador. ¿por qué contrario? Pues vamos a traer un tema de la revolución. Caches a la mar. Hay que traer, yo reivindico pues en la taberna. revolución francesa como Vale, pues ya tenemos la civilizatoria. como asunto. Vale, Sí, sí, sí. ya nosotros no. Y vivimos en Robespierre. Y eso es bueno o malo. Esa es nuestra gran tragedia. No lo creo. decía, Es curioso porque Chesterton en esto, sea, yo creo que taberna, equivocadamente es que estaría de Héctor acuerdo nos- con Pedro. Nos despide, Claro. nos despide Héctor. Sí, 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 que no llegamos. adiós, Taberna, adiós. mira si hemos dejado temas. Pedriño, te vemos el próximo martes. Venga, pues aquí estaré. Juan, a ti te veo mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí A estaremos. nuestro querido Héctor a los mandos también y a todos ustedes, si así lo desean. Nosotros, ya saben que regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Vigo en Media. Muchísimas gracias por estar ahí.